Hola chicas y chicos, buenas noches, tardes, no sé en qué momento vean este video. Bueno, pues recuerden que habíamos acordado en las clases Zoom que vamos a realizar justamente estos videos, ya que el único día que nos podíamos ver son los lunes, y los lunes yo tengo práctica en la escuela, y aparte en las ocasiones que se hizo las reuniones por Zoom, bueno, pues muy pocos podían estar conectados debido a que, bueno, pues muchos de ustedes trabajan y pues es complicado como los horarios, ¿vale? Entonces, bueno, se va a hacer de esta manera. Una ventaja que se tenía y que les mencioné cuando se hacen las clases sincrónicas, en este caso por Zoom, era que, bueno, podíamos como ir aportando o generando algunas preguntas o aclarando dudas, cosa que pues no se puede hacer al 100% de esta manera. Entonces, te invito a que si tú tienes una duda, me preguntes con toda confianza de manera personal mediante el WhatsApp o mediante la plataforma, y yo en cuanto vea tu mensaje te prometo que te contesto esa pregunta que me estás generando, ¿vale? Pero sí es importante, chicos, que bueno, pues ustedes las generen y que justamente pues no se queden con esos temas, con esas dudas. De repente los temas llegan a ser como complejos, y entonces, bueno, pues ojalá que puedas, que si en caso de que tengas alguna duda, bueno, pues puedas preguntarla, ¿vale? Vamos a ver en esta ocasión las teorías factoriales de la personalidad según Cattell, y bueno, vamos a comenzar con justamente pues la definición que él genera para esto, ¿no? Nos dice eh, que la personalidad es aquello que nos dice lo que una persona hará cuando se encuentre en determinada situación, ¿vale? Y bueno, pues él como que son como estos rasgos que nos van a dar información de cómo justamente esta persona va a reaccionar en un momento determinado, ¿vale? Eh, Él, bueno, pues hace una fórmula que es justamente R, que es la respuesta, es función de la situación, que es S, y su personalidad, que es P, que va muy relacionado justamente con la parte que él nos menciona en cuanto a su concepto, ¿no? El elemento estructural básico de la personalidad, chicos, es justamente el rasgo, ¿vale? Que va a implicar tendencias reactivas generales, y que hace referencia justamente a las características relevantes permanentes de esa persona. Y bueno, Cattell genera algunos tipos que son de acuerdo a su origen, y que este tema, bueno, nos hace referencia a los rasgos constitucionales que nos hablan de una cuestión biológica, ¿no? O sea, estos van a ser determinados por la parte biológica, que también podemos o pudimos haber escuchado como por la parte genética, ¿no? Y los rasgos ambientales, que estos van a estar directamente determinados, pues obviamente con la experiencia, con el contexto en donde estés, y justamente la interacción que tú tengas con el ambiente, ¿vale? Como segundo punto, chicos, encontramos la de acuerdo a su contenido, ¿vale? De acuerdo a su contenido son rasgos de capacidad o aptitudinales, que, bueno, estos van a hacer referencia a recursos que la persona va a tener para generar, no, más bien para solucionar ciertos problemas que se le presenten en determinados momentos, ¿vale? Y como segundo punto tenemos los rasgos de personalidad o temperamentales, que esta es una forma peculiar de comportamiento de cada una de las personas, ¿vale? O es una tendencia que tienen para reaccionar de cierta manera. Y por último tenemos los rasgos dinámicos, que están relacionados directamente con la motivación o la causa del comportamiento, es decir, ¿qué generó que tú te comportaras de cierta manera? ¿Cuál fue la causa? Y después tenemos, ay, perdón chicos, que me arden los ojos.
de acuerdo a su rango de aplicación. En los rasgos de aplicación encontramos los rasgos comunes que son aquellos, pues sí, como tal rasgos que vamos a tener todos los seres humanos, es decir, todos los individuos, ¿vale? Y como segundo punto tenemos los rasgos específicos que son exclusivos de una persona, ¿vale? Aquí no los vamos a compartir, son muy, muy personales, pero Cattell pues solamente, o más bien se centra en los primeros, ¿vale? Es decir, en los que tiene todas las personas. Y como último número tenemos, de acuerdo a su significación, que mencionan a los rasgos superficiales, que son básicamente las conductas que aparecen unidas al nivel superficial, pero que realmente no van a, ¿cómo decirlo? Que no tienen una raíz inicial o una raíz común, ¿vale? Y los rasgos fuente o profundos que son determinados por las conductas que constituyen una dimensión, ¿vale? Esto obviamente es la personalidad y son unitarias e independientes, ¿vale? Cattell estudia los rasgos o los segundos, ya que considera que constituyen los pilares, ¿cómo decirlo?, de la personalidad, ¿no? Son la raíz, son la base justamente de esos rasgos de la personalidad. Y bueno, utiliza una prueba o un test que él genera, ya más adelante lo estaremos viendo, y ustedes van a hacer un test en línea sobre este tema, ¿vale? Y seguramente ustedes también ya lo han escuchado esta prueba. Justamente la genera para descubrirlos y poder estudiarla o poder estudiar la esfera de la personalidad constituida justamente por estos rasgos, ¿vale? Como otro punto tenemos las concepciones previas justamente de la teoría de Cattell. Como primer punto, bueno, pues para obtener estos rasgos fundamentales de la personalidad, pues Cattell partió de un análisis del lenguaje y bueno, él consideraba que el idioma como tal dispone de palabras que recogen cualquier cualidad, es decir, un criterio léxico, ¿vale? Este punto, chicos, pónganle atención, ¿vale? Pero también él consideraba o estaba en contra de la utilización de términos del lenguaje común. Justamente, bueno, y esto para determinar los rasgos o denominar los rasgos, y justamente lo hacía porque él decía que podían llevar a confusión a las personas que lo aplicaran por estar cargados de juicios de valor y connotaciones, ¿vale? Entonces, él ocupa o él genera una propuesta justamente para que las personas no empiecen a generar como estos juicios de valor y entonces digamos que se genere que se sesgue una prueba o el test, ¿vale? Y bueno, la propuesta que él genera, chicos, es utilizar letras o índices universales, ¿vale? Esto seguido de números, términos que van a describir estos rasgos, ¿vale? Él argumentaba que en la psicología se obtienen datos múltiples y de múltiples formas justamente, pero dado que ninguna es completamente satisfactoria, pues conviene utilizar distintos procedimientos para compensar estos aspectos negativos de unos de los positivos de otros, ¿vale? Y justamente por eso es que él va a distinguir 3 puntos, ¿vale? Déjenle quito esto. Los tipos de datos, él los pone con estas iniciales, que datos L, que son vida, las siglas están en inglés, chicos, ¿vale? Y los relacionados con la vida hacen referencia a hechos de nuestra vida real, ¿no? Es decir, los que son constatables, ¿ja? Y esto puede ser nuestra edad,
nuestro nivel educativo, es aquello que nosotros podemos verificar, digamos, ¿vale? Después tenemos los datos Q, que son cuestionarios, y estos son datos informados por la persona que, que van a permitir de alguna manera que esta persona se autoengañe o mienta, ¿vale? Y por último tenemos los datos T, datos T, que son test o pruebas objetivas, ¿vale? Estas pruebas objetivas son como las que le gustan más a Cattell, o las que pone como más atención, debido a que hacen referencia a que las personas evaluadas, obviamente, no van a ser conscientes de la relación que existe entre su respuesta con la característica de personalidad, ¿vale? Por lo tanto, pues se va a poder medir de manera adecuada sin que genere pues este engaño, ¿no? Como tal, la estructura de personalidad de Cattell se basó en un estudio de Allport. Recuerden que Allport es un autor que también ya vimos y que vemos que está muy también metido en la parte de la personalidad, ¿no? En el que, bueno, pues él recopila justamente 18, poquito menos de 18,000 términos en el diccionario que son relativos a aspectos relevantes de la personalidad. Ajá. Como él estaba interesado fundamentalmente en los rasgos estables, partió solamente de estos y se queda solamente con 4,500 términos. O sea, sí le bajó bastante, ¿no? Pero, ay, me está dando y pues que es un buen de frío. Pero mediante diferentes análisis, él puede agrupar solamente 171 de estos y le quedaron grupos o variables distintas, ¿vale? Ustedes saben que cuando se hace una prueba o algún test, justamente pues se tiene que aplicar en masas, es decir, a muchas personas para ver si esos, en este caso esos rasgos, pues sí son características, ¿no? O sí lo presenta la mayoría. Entonces, Cattell aplica o evalúa a 100 adultos estas variables de este test y arrojó la existencia de 35 variables bipolares, ¿vale? Estas variables bipolares se pasaron a una amplia muestra de adultos para que las evaluaran y arrojó solamente 12 factores, ¿vale? Ok. Ay, perdón chicos, es que me canso un buen de hablar. Como tal, la segunda fase consiste en ver justamente, pues, espérenme tanto, es que me llegó un mensaje y me interrumpe. Ok, en la segunda fase les decía que justamente consistió en ver que era posible encontrar los mismos factores hallados con los datos L y los datos Q, que son estos, ¿no? Y bueno, se van a constituir cuestionarios que digamos que pues se administraron a grandes grupos obtenidos y se obtuvieron 16 factores, de los cuales solamente 12 eran comunes a ambos métodos, ¿no? Que era este es el L y el Q, y luego se estudió la estructura de personalidad a partir de los datos T, es decir, mediante test, y se obtuvieron en total 25, perdón, ya no me acuerdo, 21 rasgos fundamentales de la personalidad que se denominaron mediante un sistema de índices, y obviamente estos fueron universales seguidos de un número, ¿vale? Enseguida les voy a mostrar cuál fue exactamente el proceso que ellos pudieron seguir, ¿vale? Cattell, bueno, pues utiliza también el test para desarrollar una taxonomía de las fuentes motivacionales de la conducta. Los rasgos dinámicos los divide en actitudes, sentimientos, y bueno, hace una unidad básica en la actitud, ¿vale? Y bueno, él genera 5 factores
componentes de las actitudes, ¿vale? Como primer punto, él menciona el factor alfa o el ello consciente. También, chicos, ojalá que tengan oportunidad de revisar y ponerse a investigar un poquito más de este tema. Les aseguro que los que van para la parte clínica y demás, incluso para la parte de RH o empresarial o laboral, les va a ayudar mucho esta prueba. Entonces, bueno, pues ojalá le puedan investigar un poquito más. En el factor alfa, chicos, no, les decía que él también toma como la teoría de Freud, ¿no? ¿Cómo decirlo? Pues que sí saca como relevancia en esta teoría. Y bueno, como primer proceso encuentra encuentra el factor alfa o el ello consciente. Y bueno, él nos dice que es justamente la búsqueda consciente de la satisfacción, ¿vale? Sin considerar las posibles consecuencias como tal. Después encontramos el factor beta o expresión del yo, y este va a ser relevancia con el interés consciente y pues deliberadamente desarrollado. Después encontramos el factor gamma o el super yo, y este alude a un yo debería de estar interesado en, ¿no? O sea, como que siempre hace referencia a esto. Y el factor delta o el ello inconsciente incluye las respuestas motivadoras de la naturaleza fisiológica, ¿no? Lo que hablábamos en los puntos anteriores, pero este va a ser ante los estímulos relacionados con el interés. Y después tenemos el factor epsilon o conflicto inconsciente. Ya ni veo bien, chicos, ya estoy bien cansada de la vista. Y bueno, hace referencia a lo reprimido o lo hecho, pues, ¿cómo decirlo? Pues, o hecho inconsciente debido a un conflicto. Ajá. Estos 5 factores, chicos, pueden reducir 2 componentes, ¿vale? Uno consciente, que es el yo y el super yo, y el otro inconsciente, que es el ello, perdón, las expresiones fisiológicas y los complejos reprimidos, ¿vale? Ay, ¿qué sigue? Ok, sigue la prueba. Denme oportunidad de ver. Ok. Es que si no, luego tardo mucho y no se carga rápido en el internet. Para determinar los diferentes motivos o factores dinámicos, elaboró una muestra amplia de actitudes y justamente las midió, ¿no? Él era como muy cuantitativo, ¿no? Bueno, este test arroja 2 factores que son factores que reflejan impulsos biológicos, es decir, que son innatos, son naturales de la persona, y los factores de sentimientos o factores determinados por el ambiente, que obviamente van a ser adquiridos fundamentalmente por la parte de la familia y la escuela, ¿vale? Es que me da la lucecita y justamente me lastima. Y como nosotros sabemos, nuestros ambientes o nuestros contextos más importantes, chicos, justamente es la familia, y como segundo punto es la escuela. Por eso es que él toma estos 2 ambientes adquiridos, ¿vale? Nosotros no nacemos, aunque nacemos con una familia, pero al final aprendemos y adquirimos de ellos. O sea, cuando nacemos no es que ya adquiera como ciertas cosas, sino que lo vamos aprendiendo. Y pues obviamente esto se va a activar mediante estímulos ambientales, y esto va a tranquilizarse o a cesar cuando se llega a la meta o cuando eso logra ese objetivo. Los sentimientos son actitudes complejas que nos van a incorporar intereses, opiniones y actitudes menores. Ajá. Estos 3 tipos de rasgos, chicos, pues son dinámicos, se van a organizar de manera compleja en un, no puedo tapar esta luz, en un entramado dinámico, ¿no? Y bueno, vamos a encontrar ciertos rasgos que son subsidiados, es decir, que dependen de otros.
por ejemplo, los sentimientos dependen de cierta, ¿cómo decirlo? Pues de cierto proceso y las actitudes de los sentimientos, ¿vale? Depende de nuestro sentimiento, vamos a tener cierta actitud hacia cierta cosa que esté pasando en específico, ¿vale? Las actitudes sirven justamente para satisfacer las necesidades o los sentimientos y este concepto va a ir muy relacionado con un carácter eh, especulativo que se va a generar, ¿vale? Y como último punto, chicos, tenemos el test de los 16 factores de Cattell, que es el test de la personalidad, ¿no? Una de las pruebas, son una de las pruebas pues más utilizadas en la evaluación justamente de la personalidad y es un inventario de personalidad de 16 factores, ¿vale? Eh, y bueno, este consta de 187 elementos o reactivos, ¿vale? Que se valorarán en escala de 3 puntos. A partir de estas puntuaciones, chicos, en estas puntuaciones que se obtengan en cada elemento, se van a calcular las puntuaciones de los 16 factores de primer orden, ¿no? Es decir, estas 187 en esos 16 factores de primer orden, así como 4 puntuaciones de factores de segundo orden, que va muy relacionado con lo que yo les mencionaba. Para este punto, chicos, esta semana no vamos a terminar con este tema, ¿vale? Pero para que quede mucho más claro, les voy a subir un test, ¿vale? Les decía que es un test de personalidad, es este test que está en línea y que ustedes deben de, pues, contestar, ¿vale? Este test, chicos, no es como que 100% recomendable que se haga en línea, pero bueno, pues ahorita no tenemos de otra, o sea, tenemos que trabajar pues así, ¿no? Les decía que es una de las pruebas más utilizadas y estos 16 factores que o rasgos que yo les he mencionado, necesito que los investiguen, ¿vale? Y en la siguiente clase yo les voy a mencionar como uno por uno y vamos a ver el concepto de cada uno de ellos. Hoy solamente los voy a mencionar como para que comience a quedar más claro. Son la afectividad, el razonamiento, la estabilidad, la dominancia, la impulsividad, la conformidad grupal, el atrevimiento. Ahí estos mensajes. La sensibilidad, la suspicacia, la imaginación, la astucia, la culpabilidad, la rebeldía, la autosuficiencia, el autocontrol y la atención, ¿vale? Estos 16 factores de personalidad es como una pieza que conforma nuestra nuestra manera de ver el mundo, ¿vale, chicos? Es todo nosotros y de obviamente comportarnos, como lo decíamos, en diferentes contextos, es decir, en la sociedad, ¿vale? Entonces, bueno, yo les voy a mandar la prueba que requiero que hagan bueno, más bien en línea y le van a sacar una captura de pantalla. Con eso yo voy a saber que obviamente ustedes ya lo contestaron. Requiero que de esto que les estoy mencionando hagan un apunte y que pues hasta ahí nos quedemos. La siguiente clase, chicos, es decir, la siguiente semana, voy a hablar justamente uno por uno de estos 16 factores. Ajá, y entonces, bueno, empezaremos a tomarle mayor sentido a esto que él menciona y, bueno, nos podremos dar cuenta por qué es que se relaciona con todos nosotros, ¿vale? Es decir, con la manera que les decía de ver el mundo, cómo nosotros vemos el mundo
y cómo nos comportamos con esta sociedad, ¿no? Y en diferentes contextos, no es lo mismo cómo te comportas en familia, cómo te comportas en la escuela, con los amigos, con los primos, ¿no? Eh, y pues básicamente es todo. ¿Sale? Este test, chicos, ya nada más para terminar, sí trae como bastantitas preguntas, ya ustedes lo verán, pero pues justamente son todos los reactivos que mencionan en la prueba. Les decía que no es tan recomendable y lo recomendable, bueno, pues es justamente incluso desde observar a la persona, ¿no? Si, no sé, no recuerdo si ya tuvieron alguna de pruebas o apenas lo van a entender, pero cuando vean esta parte de aplicación de pruebas, ustedes se van a dar cuenta que hay cosas que sí debes de interpretar directamente de esa prueba, de eso que él te escribió, de eso que él dibujó, pero mucha de la información también la vas a obtener cuando, cuando ves a la persona, ¿no? Cuando estás viendo qué semblante o qué gesto facial está haciendo, su postura, o sea, todo esto al final del día sí se evalúa en una prueba, ¿vale? Son cosas que a lo mejor tú no puedes cuantificar, es decir, no te va a arrojar como a un número, pero al final sí son cosas que tienes que poner atención y que se deben de plasmar en el momento de hacer la interpretación de la prueba, ¿vale? Y creo que nada más, chicos. Pues muchas gracias y en la plataforma les escribo exactamente qué es lo que van a hacer en el segundo módulo, ¿vale? El primer módulo es justamente ver el video y en el segundo módulo es generar tu apunte y contestar la prueba en línea, ¿vale? O el test en línea. Cuídense mucho, chicos.